van a hacer que en la organización empecemos a tomar decisiones con conciencia de riesgo en seguridad de procesos y no tomemos decisiones porque desconocíamos eso. Segundo pilar, entendimiento de peligros y riesgos. Entonces este tiene dos elementos. Primero es gestión del conocimiento del proceso y identificación de peligros y análisis de riesgos. Y acá me gustaría que diéramos respuesta a estas dos preguntas. ¿Conocemos los riesgos críticos asociados a estas sustancias que manejamos, a mis procesos y a los equipos que operamos? ¿Sabemos en dónde tenemos esos riesgos mayores que requieren esas capas de protección? Y lo otro, sabemos que las personas que están operando, primero, es sin nosotros, cada uno de los que están en este curso. Y lo segundo es, sabemos si esas personas que están de frente a esa línea de peligro lo conocen. Y acá me gustaría que me contaran un poquito cómo se sienten frente a ese detalle de conocimiento de esos peligros y riesgos. ¿Alguno que nos quiera compartir? Si siente que es una organización que ha ido o que de verdad tenemos una brecha, no es malo tener la brecha, es malo no reconocerla y no sentirnos vulnerables. Es bueno tenerlo, por si no se tiene, también es bueno saber, yo estoy consciente que tenemos cosas para hacer. No se le miden a esa respuesta. Tímidos. Entonces, la voy a preguntar una vez más, esa no se me salvan, una vez terminemos este pilar. Cuando veamos el alcance de este pilar, ustedes me van a decir, sí conozco, me sabía todo eso, y qué bien, y lo tenemos así, así, o definitivamente me queda claro la ruta que voy a hacer para conocerlo. Entonces vamos a hablar de este primer elemento, de este segundo pilar que se llama gestión del conocimiento del proceso. Y gestión del conocimiento del proceso no es nada diferente a que la organización tenga toda la información que cubra los peligros, que cubra la información de la tecnología del proceso, los diagramas de flujo, las mezclas en general, y que cubra las bases de diseño de los equipos. Ustedes me están escuchando bien, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. Sí, señora. Está entrecortando un poquito. Sí, ahorita se entrecortó, pero ya se retomó. Bueno, me asusté porque me salió algo como insuficiente calidad de red. Entonces, denme un minuto, miro que sí esté conectada la de cable, porque me despeluco si se llegase a ir en la internet. Bueno, entonces, sí, porque me está saliendo como eso. Si se escucha entrecortado, me alzan y pues para resignarnos. Entonces, como les digo, es tener la sustancia, de los peligros de las sustancias, de la tecnología y las bases de diseño de los equipos. Tener toda esa práctica que me diga qué información de la planta. Una vez más, según la naturaleza de mi planta, yo debo tener para cada una de esas categorías. Lo segundo es ese conocimiento del proceso, en dónde voy a disponer esa información, cómo voy a tener trazabilidad, o sea, su estructura, su simbología para acceder a ellas. ¿Qué tipo de voy a preservar? Para si hay un ataque cibernético, pues, o sea, de ciberseguridad, ¿ustedes dónde tienen ese backup para que la información de la planta no se pierda, para que no pierdan todo lo que tienen digitalizado? A eso se refiere este elemento en esa parte. Lo otro es que, producto de esos diseños y de todo, usted tiene que tener unos cálculos y bases de diseño sobre los
cuales su planta funciona. Un ejemplo, dimensionamiento de las válvulas de seguridad. Cuando usted tomó la decisión de este tamaño de válvula de seguridad, la hizo bajo que explotara o que tuviera un incendio externo o que tuviera pérdida de agua de enfriamiento. O sea, entender bajo qué es el que quedó dimensionada esa válvula y mirar si en el tiempo esos escenarios cambian. Clarita, Después dime. yo tengo una pregunta, no sé si sea en el momento este o más adelante, pero todo esto que tú nos muestras ahí me trae aquí a mi mente el hecho de que toda esta información tiene que estar centralizada o por lo menos controlada, la información almacenada en algún sitio donde los ingenieros que de una u otra manera trabajan en la planta puedan tener acceso a esta información y puedan de una u otra manera en los momentos de manejo del cambio o en los momentos de proyectos nuevos referirse a esta información, actualizarla, compilarla, etcétera, etcétera. Nosotros, hay una manera física que uno lo llama la biblioteca técnica, que son los archivos tradicionales, y pues ahora está la parte de la virtualidad. ¿Hay alguna guía? Nosotros estamos tratando de pasar a la virtualidad a través de nube y eso, pero no sé, ¿ustedes tienen alguna guía específica para esto? ¿Hay un estándar diferente? En fin, no sé si sea en el momento, por eso te hago la pregunta. No hay ninguna guía que te diga cómo hacerlo. Hay unas buenas prácticas de empresas. Por ejemplo, una empresa que no tiene un presupuesto muy alto, lo que hace es generar un SharePoint, unos OneDrive, con una estructura y simbología de cómo va a ir esta información y con unos permisos para acceder a esa información. Hay otras herramientas, yo en ese momento no tengo los nombres, pero las sé porque las compramos en su momento cuando yo trabajaba en Ecopetrol, que custodian esa información y que tienen un backup en otro puerto, si se puede decir, lo electrónico, pueden darse cuenta que no es lo mío. Entonces, precisamente para preservar eso. Pero sí hay unas buenas prácticas de empresas que lo han hecho, tienen presupuesto, y las que no, y funciona. Lo importante en este momento es que a través de un OneDrive, si es una empresa pequeña, tú puedes arrancar. Y es decir, ¿cómo lo voy a hacer? Por plantas, por equipos, ¿cómo vas a hacer esa carpeta que sea de fácil consulta para los que van a entrar y que puedas tomar decisiones y que realmente cuando yo necesito un plano voy a encontrar ya la última versión? Porque acá viene otro de los requisitos. Cuando dice estructura y simbología, dentro de ese requisito, lo que le dice es, oiga, venga, cuénteme usted cómo va a derogar y a guardar información desactualizada que el día de mañana puedes necesitar, pero cómo vas a garantizar que en tu planta no tomen decisiones con un plano inadecuado, que se haga un manejo del cambio, que es el siguiente, cómo vas a proteger y actualizar el conocimiento y qué tipo de verificaciones vas a hacer para garantizar que esa información del conocimiento tiene apego real a la instalación. Mire, les cuento, acabo de terminar una auditoría donde la planta hoy tiene 5 tanques y el PNID tiene 18 tanques. ¿En qué momento fueron los 13 tanques? Y la otra planta, el PNID tiene 8 tanques y la planta tiene 12 tanques. Fue creciendo. Y entonces, ¿cómo tomaste las decisiones de inventarios máximos, de radiación en un incendio? Sí, no, ni siquiera tienes planos. Entonces, es eso, es garantizar y es tener esas herramientas. Ya puedo volver a mis memorias y contarte qué herramientas se han utilizado y con base en eso, pues mirar cuál es la más conveniente que tenga esa trazabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, Muchas ahora gracias. bien, listo. El otro requisito es proteger y actualizar el conocimiento del proceso. Entonces, es como, perdónenme que creo que me está llamando precisamente un señor que va a entrar. Denme un segundo, qué pena yo ahí tan atrevida.
Perdonen que es que estaba que llame y a veces me asusto, pero no, discúlpeme, no era nada importante. Entonces, como les decía, proteger la información, uno es que tengas la última de apego, que tengas unas rutinas de revisiones periódicas en las que cojas a un estudiante en práctica o cojas al mecánico o cojas al el gerente de mantenimiento con sus mantenedores y vayan y miren qué tanto este equipo tiene apego con el diseño original del equipo, qué tanto ha variado, si le has cambiado metalurgia a espárragos y más, y cómo vuelves a reflejar. Lo mismo haces con el de proceso, vas y miras, lo mismo haces y miras que efectivamente tengas la información que refleja la realidad. Y algo, y es un pecado mortal para todos, y es el MOC, que es el manejo del cambio, que normalmente se incorporan cambios y no se actualiza la información. Y después tomas una mala decisión porque lo haces con los planos originales. Yo les voy a contar una experiencia. Una caldera llegó con unos cabezales de una metalurgia que no era. Y cuando arrancó la caldera nueva y se puso en servicio, quedó como un espagueti porque esos cabezales deformaron los tubos, no tenía la misma expansión con que tenían los tubos. Entonces, al calentarse y expandirse, los tubos cuando se calientan se expanden, se abren, se dilatan, esa es la palabra técnica, entonces deformó. Producto de ese accidente y de ese hallazgo, se cambió la metalurgia de los cabezales, se importaron nuevos cabezales para toda esa caldera. Pasaron 10 años, se arrancó, todo bien, listo. 10, 12 años más tarde, hay otros ingenieros de proceso, otros se necesitaba reponer los cabezales. Adivinen qué cabezales compramos. ¿Qué cabezales imaginan ustedes que pudimos haber comprado? Los primeros, los de diseño. Los primeros. Porque el ingeniero de esa época, de 12 años más tarde, fue muy juiciosamente el diseño de mi caldera, especificaciones técnicas de mis cabezales y pues orden de compra de mis cabezales y no tenía la historia y no sabía plasmar ese conocimiento. Ese tipo de cosas pasan. Pasan que compras un instrumento anterior, un acople y demás. Entonces, este elemento vela porque se preserve el apego a la realidad frente a las sustancias, la tecnología y los equipos. Y finalmente, y lo más importante que era lo que participabas, era utilizar el conocimiento. Es como yo le facilito a los trabajadores y propicio como una práctica de cultura que se consulten los planos, que se comprendan por qué se bafle en este datasheet, por qué tienen bafle este intercambiador, por qué tiene la velocidad este agitador y por qué la velocidad de este otro agitador es menor, por qué esto tiene esta chaqueta así y esto así. O sea, propiciar el entendimiento y la particularidad de cada una de las cosas es empezar a apropiar el conocimiento de un proceso en las instalaciones. A veces uno ni sabe interpretar un datasheet, que es ese del equipo. Entonces, ¿qué es? Acá hay unos mínimos. La guía que les di de borrador y una guía después más completa tiene unas listas más largotas. Yo acá solo les traje una muestra de algo. Si su compañía es una compañía que tiene mezclas de productos, en las sustancias, la incompatibilidad y la descomposición debe ser una de las prioridades. Pero si su compañía tiene inflamables, quizás para su compañía una prioridad no sea primero abordar, conocer la incompatibilidad y descomposición, sino conocer la inflamabilidad, saber interpretar qué límite mínimo de explosividad, límite máximo de explosividad. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la compañía, estas guías le dan a uno, mire, ¿qué son los peligros de sustancias? Conductividad, hoja de seguridad, ficha, pruebas de laboratorio, concentraciones,
mezclas, curvas, inflamabilidad, inestabilidad, corrosión y otra cosa larguísima que pues no se las quise traer acá por el alcance de fundamentos. Y de esto uno dice, mis prioridades, y es lo primero que haces. Defines esas prioridades que tienes que abordar en tener la información y en tener el conocimiento. Conversen con sus operadores, conversen con sus mantenedores y si tienen tóxicas, si tienen inestables, pregúnteles, oiga, ¿y esto por qué es tóxico? ¿Y esto por qué está calibrado a esta concentración, este detector de gases? Y como porque está a nivel de piso, y se van a dar cuenta si tienen el conocimiento que es que esta sustancia es más pesada y si se escapa va a tender a ir al piso y por eso el detector está en el piso. ¿Qué es que la toxicidad? ¿Qué significa límites inmediatamente peligrosos para la vida? ¿Qué significa TLB? ¿Qué significa TWA? Si tienen inflamables, convérsele, oiga, ¿qué significa límite mínimo de explosividad? Y este medidor de gases que lee y qué te está diciendo, y es, ¿conocemos realmente las sustancias? Lo siguiente es tener entonces esa información y transmitirla y asegurarnos que esa persona lo comprende para que el día de mañana tome decisiones adecuadas, para que el día de mañana si tiene un escape como el del mezclador que les mostré, tome una decisión adecuada de hacer una evacuación más grande si ya no puedo parar. Ya esa nube está, ya no la puedes parar, ¿en dónde abro? Tengo que evacuar, tengo que abrir rociadores, puedo estar dentro de la nube, no puedo, tengo que ponerme esto, pero si no, tiene la competencia. Lo segundo se refiere a cuál es ese balance de masa y energía y esa filosofía de la planta, cuál es la razón de ser de la planta, ese diagrama de flujo que me muestra esa secuencia lógica, interacción de un equipo con otro, de cómo que va en serie, que va en paralelo, y entender la química del proceso, los manuales. Acá les doy un consejo. A veces llegan nuevos operarios y yo lo primero que le cargo es al supervisor. Eso está muy bien. Pero resulta que el supervisor puede enseñarles vicios. Uno a veces desaprende cosas, no entiende porque es que yo echo agua acá, entonces omito. Lo primero es llegar a ese manual de diseño de la planta, entender la filosofía de diseño de la planta y ahí sí mandarlo al supervisor para esa esencia, recuperar lo original. Tener claro esos inventarios máximos. ¿Abrieron un micrófono? ¿Alguien quiere participar? ¿Hay un micrófono? Vale. Tener claro esos inventarios máximos deseados de esas sustancias y permitidos. Les voy a dar un ejemplo. El Instituto del Cloro tiene unas especificaciones para tener un inventario en cuántas pilas tengo los tanques de cloro, las pipetas, y la bodega de qué tamaño tiene que ser. Y cuando uno llega y dice, no, es que de pronto estamos vendiendo muy poco cloro, porque esto, y le ponen 2, 3. ¿Qué consecuencias? ¿Qué decisión basada en riesgo es esa? ¿Estás ya violando un estándar? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué dice el diseño frente al inventario máximo? Pero si yo no lo conozco, cualquier cosa adicional que llegue a una bodega, pues funciona. Si yo tengo claro el estándar de esos diseños, de esos espaciamientos que debo tener, de ese número de pilas y demás, pues estoy gerenciando esa pérdida de contención y cualquier cosa que se pueda derivar de ello. Los límites de operación, temperaturas, presiones, flujos. ¿Cuál es el flujo mínimo de esta bomba? Y entonces la bomba brincando. La estoy desbaratando porque la estoy operando por debajo del flujo mínimo. ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es la concentración? 70. Si subes de 70%, te va a hacer una reacción exotérmica. Si yo no conozco eso, llega un operador nuevo, le pone 80, tienes un evento, un descontrol de la reacción o runaway, como se dice.
y conocer las consecuencias. Y es toda esa información. Entonces acá hay los plan, los PIAN-IDs, los manuales de la planta, de las variables operativas, las memorias de cálculo de esos balances de masa y energía. Y finalmente, la otra información es la del equipo, ya cada equipo individual, ya no como proceso conectado, sino el equipo. ¿Cuáles son esos cálculos, esa hoja de especificaciones que le dicen metalurgia, presiones de prueba, presiones de operación, temperaturas, normativa bajo la cual se hizo la soldadura, dimensiones, internos, que es básicamente ese datasheet, esos materiales, el manual del proveedor. Ese es un punto de partida para cumplimiento de estándares. El proveedor normalmente le dice bajo qué estándares fue construido y qué prácticas de inspección, pruebas y mantenimiento le debes aplicar a ese equipo. Con eso, entonces tú diseñas las rutinas de integridad mecánica, que lo vamos a ver mañana. Los diseños de conexiones a tierra, los unifilares, los diagramas eléctricos, todo eso individual lo debo tener. Entonces, voy a hacer un ejercicio primero de matriz de incompatibilidad química. Para los que tengan, vamos a entrar todos, seguramente yo quiero que queden con ella, no sé si se los deja, pero resulta que también está en inglés, ese sí no se puede traducir, pero bueno, ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una herramienta, déjenme se las. Ahí se la dejo para que la descarguen. Déjenme en dónde la tengo, déjenme en un minuto, la busco acá. Cuando ustedes entran a esa herramienta, ¿estamos viendo la pantalla? Sí, Clarita, estábamos viendo. Bueno, acá tengo, perdónenme, voy a tratar de usar alguna genérica cloro. ¿Qué hacen? Ustedes acá en la primera parte, como les digo, es gratis y es fabulosa, a mí me encanta. Pone todas las sustancias que tiene su empresa. ¿Por qué les recomiendo todas? Porque resulta que hay muchos accidentes que han mostrado que a través de los drenajes, usted drena un tanque y por allá a 500 metros, ese bendito drenaje de esa sustancia peligrosa se juntó con una incompatible. Y entonces, lo que yo quiero es que rompamos de este curso el paradigma de que las matrices de incompatibilidad son unos exceles de dibujitos rojos, amarillos y verdes, sino que debe ser algo dinámico y activo con el que usted toma decisiones. Entonces, usted para su empresa monta todas las sustancias acá. Las puede montar por el nombre. Acá, si ustedes ven, dice el nombre exacto, la palabra arranca con o alguno. Entonces, yo siempre le pongo anywhere, o sea, que me coja esa palabra como sea. Y ubica, tiene que ser el nombre, obviamente, en inglés. Si no lo tienes en inglés, tienes el CAS, identificas el número CAS o el UN, ¿sí? O la fórmula, o el TAC que tiene el Department of Transportation en Estados Unidos. O sea, por donde quiera le cargas